hecho de la sincronicidad, que está tan relacionado muchas veces con los destinos de cada uno, tanto que Chopra lo llama sincrodharma. Es un fenómeno misterioso que ha interactuado con todos nosotros los humanos desde el principio de los tiempos. Lo que ha cambiado es las interpretaciones que le damos. O sea, hay culturas como que son los griegos que los atribuían a los designios y a los caprichos de los dioses. Después las religiones monoteístas le han asignado el poder de esto a la divina providencia. Lo cierto es que no nos podemos escapar de esto. Este es un fenómeno que ha estado con todos nosotros desde siempre. Lo que está cambiando, lo que cambió y que supongo que va a seguir cambiando, es cómo lo interpretamos. Lo cierto es que somos privilegiados, porque esta es fáctico, esto es un hecho, esto es un verdadero privilegio que tiene el ser humano de ver cómo el universo interactúa. Nosotros interactuamos con el universo, o sea, somos privilegiados. Y es imposible ser privilegiados e interpretar este fenómeno misterioso de la sincronicidad si no tenemos conciencia. O sea que esto está limitado a un pequeño grupito de seres vivos que tienen conciencia autorreflexiva. O sea que es interesante. Creo que de las manifestaciones de la interacción del universo con nosotros no hay fenómeno que sea más evidente y fáctico que este, y en el cual supongo que deberemos profundizar para poder trascender y entender mejor. Si nos ponemos a analizar la evolución del conocimiento humano, a lo que hemos llegado hoy, fíjense todos los descubrimientos científicos que se han hecho desde la aparición de la ciencia hasta ahora, y que la mayoría han sido fortuitos. O sea, dentro de las ciencias, o sea, el descubrimiento del oxígeno, el descubrimiento del carbón, el descubrimiento de la penicilina y casi todo, han sido por sincronicidades que se las llama serendipidad, que es una subforma de sincronicidad que se refiere a los descubrimientos de la ciencia. Un breve análisis de esto. La gran parte de nuestra evolución para haber llegado al punto que estamos hoy, a esas redes, a este espacio virtual que todo lo conecta, estas nubes gigantescas y demás, ha sido a través de la sincronicidad. La sincronicidad nos ha ido guiando a los humanos como especie para darnos el conocimiento y para hacernos descubrir la naturaleza de la realidad. Por eso creo que este fenómeno, no sé, a lo mejor me equivoco, cada vez va a tener mayor trascendencia. Me gustaría subrayar en este caso, desde la psicología transpersonal que se toma tanto del querido Jung, hay una palabra que él utiliza y que me parece necesaria sumar aquí. Él dice que en estos patrones que se conforman, esos patrones son arquetipos. Sucede algo y eso tiene un diseño, por llamarle de algún modo. Y la palabra que él utiliza, que a mí me encanta, es que el arquetipo es psicoide. Cuando decimos que una piedra es ovoide, es que no es un huevo, es como si fuera un huevo. Y me encanta esta idea que él siembra, es como si fuera psíquico lo que está pasando. Y es como si fuera adentro. Pero lo que él está señalando es que adentro afuera es una convención. Ni el adentro está solo adentro, ni el afuera está solo afuera, sino que está siendo todo a la vez. Y esa conciencia de que adentro afuera es una convención, de pronto desaparece, se corre ese velo en la sincronicidad y quedamos sorprendidos, quedamos en el asombro, que es salir de la sombra, y allí está ese interser, aunque sea por un instante, pero ya podemos no ser más los mismos, ¿no? Estamos creando o reconociendo o recordando, y si tomamos en cuenta la naturaleza eterna de la energía y la conciencia como la energía viva del ser que atraviesa por tantos diferentes estados, cuando
nosotros nos vemos sorprendidos por la realidad, es como lo vivimos como algo nuevo, pero en realidad lo conocemos y lo estamos recordando. Cuando lo buscamos entenderlo, es como si nos vemos como seres eternos. Hemos pasado ya por estas experiencias, y cuando vos hablabas del libre albedrío, es solo si yo estoy muy despierto, que entonces estoy realmente eligiendo. De lo contrario, estoy eligiendo, pero en el fondo estoy dormido, por lo cual no sé qué estoy creando, y entonces tampoco estoy consciente de que estoy reconociendo. Estoy aprendiendo como si fuera la primera vez, pero es maravilloso lo que nos mueve, porque lo que nos permite buscar y aprender es el amor profundo que hay en el alma, el deseo de entender nuestra verdad, que nos impulsa a una búsqueda y un entendimiento de la que somos tan capaces, pero cuando no estamos tan conscientes, ¿no? Todo lo vivimos como nuevo, pero en realidad nada es nuevo. Es un significado que viene a nosotros y hay que solo interpretarlo y reconocerlo, o es un significado que nosotros damos al evento y haciendo sentido de lo que está sucediendo. Y ahí está el baile interesante. Cuestiones ahí de voluntad humana, en qué tanto nosotros somos autores de estas realidades, y en qué tanto estas realidades nos están escribiendo, autoreando. Nosotros somos lo que está siendo escrito y los otros lo reconocemos de esta manera. Para mí, las diferencias, pero hay que explorar esos, hay entre ser abierto para dejarnos ver, oír, sentir cosas que muchas veces decimos, no, esto no era nada, era solo un árbol tocando la ventana por el viento, pero no era nada. O pensando, a ver, ¿qué misterio está ahí? ¿Qué más está sucediendo? ¿O está solo un nada? Y eso de ser abierto a lo que Jung también lo ponía como mensajes, ¿verdad? En los diferentes niveles del mundo simbólico que nos viene a hablar con estos mensajes. Y luego de tratar de alinearnos con el flujo de emergencia, lo que estamos percibiendo como patrones, cuestiones así de causalidades o cuestiones de patrones de emergencia, y conscientemente tratando de alinearnos. Esto para mí sería un aspecto de sintonía, tratando de sintonizarnos, que va más allá de la sincronicidad. Es un aspecto propositivo de confluir, de hacer la confluencia y no de ser receptivo a lo que está emergiendo. Y luego la cuestión de sinergia para mí es otra dimensión de eso. ¿Qué podemos co-crear o manifestar que no existía anteriormente a través de una apertura a la sincronicidad, a través de un propósito, una intención de confluir, y así podemos encadenar otras sincronicidades? ¿Podemos ser agentes de sincronicidad? Para mí es otra pregunta más que respuesta. Acausal es también una condición de que sea, por lo menos en el momento de la elección, para que sea sincronicidad. Porque si no se puede, se puede interpretar racionalmente desde otro lado. Entonces tiene que ser acausal. Y creo que a nosotros, a todos nos pasa, de alguna u otra manera. ¿Cómo hubiera llegado a este lugar si no hubiera tomado tal elección? Puedo asegurarte que si no tomas esa elección, hubieras tardado un poco más o el camino hubiera sido diferente, pero tal vez
en algún momento tuviste una elección que fue sincronística, llamémosla, con algún campo de potencial que te lo estaba mostrando. Es muy interesante que muchos libros sobre sincronicidad están explicados desde la matemática y la física. Y de hecho Jung desarrolla este tema con Pauling, que era físico, de modo que no son simples. Y cuando esto se simplifica, es posible que entre en el pensamiento mágico. Detrás de esto hay disciplinas muy duras y que permiten dar un soporte muy interesante a la pregunta. Cuando se habla de pregunta, yo me imagino en nuestra simbología un gancho hacia arriba y el tipito que es el punto 1, ignorante con ese gancho esperando que baje alguna respuesta. Y pregunta viene de prego, por favor, ¿no? Como pidiendo que la mente se abra. Y respecto de las coincidencias y la causalidad, hay una descripción sobre sincronicidad que es que el fenómeno sincrónico es acausal, pero hay en cada incidencia de cada fenómeno hay una cadena causal propia. Por un lado, hay una sensación que es bastante común a las instancias de sincronicidad, que por ponerle alguna palabra es como una especie de confirmación. Uno lo siente como una confirmación, o de estar en el lugar correcto, o de estar vinculado con lo que uno se tiene que estar vinculando, o de estar vivenciando en en Kairos y no en Cronos, o sea que estamos en territorio del alma. A veces hay guía, muchas veces las sincronicidades vienen con apuntando, como señalando el dedo, un poco como en el caso de Abraham Lincoln. Pero más allá de todo esto, que suele acontecer y acompañar las instancias de sincronicidad, lo que hay seguro siempre es a lo que anticipó Birk, que es el asombro. Y el asombro no es una emoción cualquiera, es una emoción muy fundante de la espiritualidad y de las ciencias y del arte y de la filosofía y de casi todo lo que nos concierne. Porque el asombro precisamente es salir de ese estado pequeñito, egoico, encerrado en una personalidad determinada, en un tiempo y un lugar, y ponernos en contacto con un cosmos y un universo del alma mucho más vasto, muy anterior a que nosotros llegáramos, muy posterior a que nos vayamos en esta forma concreta. Y en ese momento de asombro hay algo que se despierta, que es muy puntual, es muy inefable, es difícil ponerle palabras, pero que se reconoce en el cuerpo. Por eso la expresión física del asombro, hay varias, ¿no? Los ojos que se abren, las cejas se arquean, hay una luminosidad, pero sobre todo hay un gesto que todos podrían reconocer si se ponen en situación, por ejemplo, de estar frente a las cataratas, por decir algo que todos acaban a conocer, que es esa inhalación. Es una inhalación, es algo del cuerpo, no es algo de la cabeza, no hay tiempo para que la cabeza registre lo que está pasando. Y esa inhalación, que es casi como si uno quisiera hacer lugar para algo que no entra, ¿no? Es demasiado, es una suerte de confirmación de que somos mucho más que esta pequeña historia que estamos viviendo cotidianamente, necesaria y también valiosa, pero es una parte chiquitita de la historia. Y en ese momento entramos en contacto con la gran historia. Y ese es un momento privilegiado y maravilloso, y solamente el hecho de poder vivirlo me parece que no requiere mucha más explicación. Quiero decir, uno podría después tratar de entender, y siempre tratamos de entender, porque para eso está el intelecto, es la función de la mente tratar de entender y ponerle explicaciones lógicas que generalmente no alcanzan, pero no porque no está mal que intentemos entenderlo, pero como diría Joseph Campbell, el sentido, la búsqueda del sentido es una construcción intelectual posterior al hecho. En el hecho no hay búsqueda de sentido. Si uno está, decía también Campbell, enamorado, no se pregunta cuál es el sentido del amor. Lo sabe, lo siente en cada célula de su ser. Lo mismo si uno mira una flor o un atardecer. No hay pregunta, hay vivencia, hay ser. La verdad, para mí, lo más importante de cualquiera de estas instancias, sean chiquititas como esta o sean enormes, es ese velo que se corre por un instante y nos recuerda lo que verdaderamente somos. Para mí, clave en eso es la relación entre tiempo, causalidad y amor. Porque si todo es estéril y todo es causa-efecto, y somos parte de un gran mecanismo, podemos explicar las cosas y extrapolar qué va a pasar después. Porque somos todos átomos individualistas y chocando uno con el otro bajo las leyes de las fuerzas, de las dinámicas físicas más que otro. O
Y podemos también ver que toda emoción es un producto de la interacción en el cerebro de químicos. Hay explicaciones en la ciencia que van así. Es un poco asombroso en cierta manera, pero quita todo la relación, porque es muy estéril este tipo de interpretación. Entonces, ahí entra la cuestión causalidad de tiempo, porque estábamos hablando, y Moira también mencionó seres eternos. ¿Qué es el tiempo? Estamos midiendo que esto pasó y esto viene en el futuro, pero es algo que nosotros, seres humanos, estamos inventando para hacer sentido de lo que está pasando, porque esto es nuestra impresión, ¿verdad? Pero es una medición de duración. Y ahí podemos ordenarlo en términos de causa-efecto. O, si lo vemos en un sentido menos lineal, que el tiempo no sea algo tan lineal, que puede ser un flujo, que puede ser como el agua. ¿Qué sería eso? Hay culturas en las cuales se ve o se relaciona así con duración. Entonces causa-efecto tendría otra expresión. Y para mí la cuestión de amor entra en eso, porque por ejemplo con los Zulu en África del Sur tiene el sentido de Ubuntu, que es yo soy porque nosotros somos. Muy diferente que yo soy dubito ergo cogito, cogito ergo sum, ¿no? Yo estoy dudando, deberías implicar que estoy pensando, dice Descartes, así algo está pensando, soy yo soy, yo, individuo separado, soy. Diferente que yo soy porque nosotros somos. Este sentido de unidad en espacio y tiempo, para mí lo que liga es cuestiones de amor. Y no sé cómo podemos seguir explorando, porque para mí esta cuestión, si todo está fríamente relacionándose, es una cuestión así de causa-efecto. Pero si no, ¿qué pasaría si el causa-efecto es una ilusión del mente occidental lineal? Que realmente no existe causa-efecto, que solo existe invitaciones para jugar, expresiones de atracción, otra manera de expresar, otra relación, pero es otra cosmovisión. Cuando uno no está despierto y el campo de potencial está, y la elección no condice con el campo de potencial, podemos tener de alguna manera mensajes. Se me cae una piedra, un accidentito, un accidente, algo más grave, hasta que, como se dice, por conciencia o por dolor, voy a tomar conciencia de que algo tengo que hacer. En los momentos esos es cuando uno corre el velo. Entonces, al correr el velo, suelta el control. Deja el control de lado y cuando suelta el control, se conecta. En esa conexión es donde empieza la sincronicidad. Si yo lo quiero controlar y quiero mantener siempre el mismo modelo mental, no voy a poder. Entonces necesito soltarlo. A veces lo suelto porque puedo y a veces lo suelto porque lo estoy obligado a soltar. En la muerte de un ser querido, cuando uno se acerca a la muerte, cuando uno tiene una enfermedad o lo despiden del trabajo o tiene algún evento que suele resultar doloroso, uno se da cuenta claramente que las cosas no son, que la teoría, digamos, esa idea del control ya no es tal. Y tal vez donde más veces se dan eventos de sincronismo, por lo menos en mi experiencia, es en experiencias cercanas a la muerte, por un tema, digamos, que me vincula a cuidados paliativos. Hay una infinidad cantidad de experiencias de gente que, no sé, personas que esperan a que se junte toda la familia para morir, o esperan a su cumpleaños, cumplen años, saludan y se mueren, o esperan a que suceda otra cosa. Entonces, fundamentalmente lo que nos hace es, nos libera del control, y esa liberación del control nos conecta. Entonces sí estamos presentes, sí estamos conscientes y facilitamos la sincronicidad. Yo creo que nos suceden a todos, no todos estamos prestando atención cuando suceden,
Sí creo que hay alguna facilidad que tiene que ver con, esto está descrito psicológicamente en relación a los estudios de fenómenos anómalos, de telepatía, de precognición, están muy estudiados, y lo que se ha detectado es que hay cierto tipo de personalidad que es más proclive a que le ocurran y a registrar que ocurren que otros, ¿no? Cuando se han hecho estudios de laboratorio, las personas sencillamente que creen que esto existe, les ocurre con más frecuencia, y quiero decir, les ocurre espontáneamente no, sino en las pruebas de laboratorio, cuando se prueba qué facilidad uno tiene, por ejemplo, para la precognición, aquellos que de entrada en un cuestionario dijeron creer en estos fenómenos, les va mejor que a los que decían que no creían. Esto no es un tema tanto de profecía autocumplida, sino de que las personas que dicen creer, porque efectivamente los experimentan y les acontecen, tienen lo que llaman los investigadores bordes porosos. Son personalidades, seguramente muchos acá se van a reconocer, muy fácilmente influenciables, que ven una película y quedan tomados por la película todo el día, que escuchan un acento y empiezan a hablar con ese acento. Bueno, esta personalidad que a veces tienen como dificultad para saber qué es del otro y qué es propio, esta porosidad nos hace más proclives a experimentar estas experiencias. Esto por un lado es de lo psicológico. Pero más allá de eso, yo creo que sí se puede facilitar, y se puede facilitar de diversas maneras, pero sobre todo teniendo una actitud de estar atentos, por supuesto. Mary Oliver, una poeta que a mí me gusta mucho, dice: hay una verdad, la más antigua y la más salvaje, el alma existe y está hecha enteramente de atención. Así que así de importante es la atención, prestar atención. Pero además creo que hay algo, hablando de poesía, hay como una apreciación casi diría estética de estos fenómenos. Cuando uno deriva un enorme placer de estas cosas, cuando ocurren, porque las siente parte de la belleza de la existencia, naturalmente va a estar más atento. Creo que alguien decía algo así como que son momentos en que la vida rima, la realidad rima cuando pasan estas cosas. Entonces es casi una forma de la poesía. Y si uno las puede vivir así, sin duda va a crear un campo de posibilidades para que ocurran más a menudo. Después también se pueden facilitar, por supuesto, a través de los sueños, anotando los sueños, es un gran campo. Los que anotamos sabemos que esto nos pasa a todos, de precognición permanente, de anticipaciones, de cosas extrañas que ocurren. Y haciendo ejercicios de imaginación activa también, que es otra de las derivaciones de las ideas de Jung, que son fascinantes, porque entonces es casi como soñar despierto. Y todas estas experiencias y ejercicios son altamente promovedores de la conciencia de la sincronicidad. Y cuando pensamos en esto como algo causal, estamos existiendo solamente en el ahora, y siempre en el ahora están las consecuencias de nuestras propias acciones del pasado, que tiene que ver con no solamente con, a mí me gusta pensar en esto como semillas que he plantado en el jardín de mi vida, ¿no? Desde qué pensé, cuál era mi intención, qué sentimientos generó, qué actitudes, qué palabras, qué acciones determinó. Y en el presente lo veo como consecuencias, pero a veces el pasado es tan lejano que no lo puedo relacionar y me sorprende. A veces es más fácil darme cuenta que esto es por esto, pero a veces no tanto. Pero en todo caso, en ese presente yo tengo esta elección, esta posibilidad de darle forma a mi futuro, por lo cual una cualidad fundamental de alguien que incide en cómo después se combinan las cosas, haciéndose cargo de su expresión como acto de co-creación, es tener más silencio, es exacerbar o refinar la percepción del observador consciente que hace la elección. Entonces, a mí me gusta pensar en algo que vos decías, Laszlo: el alma no es separada del tiempo. El tiempo es nuestra creación. Tenemos a veces descripciones o definiciones del tiempo solo para entender, ¿no? Pero definir las cosas, pero el tiempo real es el tiempo de nuestros pensamientos. Estamos determinando. Cuando algo no nos interesa, no tenemos tiempo. Cuando algo nos interesa, de repente fabricamos el tiempo, ¿no? Es nuestra creación. Entonces, creo que en este tiempo en que estamos todos llamados a generar esa danza o esa mágica, sinfonía que combina a todos
desde su mejor expresión. Necesitamos más que nunca estar juntos, por lo cual la capacidad de convivir y compartir, aprender, pero también de entender lo fascinante, lo rico, lo único de nuestra individualidad, porque tengo que elegir y mi elección determina. Después se combina mágicamente con, a mí me gusta también pensar que la vida es un juego. Cuando no soy tan consciente de las reglas del juego, es que entonces las sincronías me sorprenden, a veces negativamente y a veces positivamente, pero quizás sin siquiera saber que soy el creador. Jung habla de sincronicidad cuando prologa al I Ching y toma conceptos de la filosofía china, y hay uno que a mí hace muchos años me puso el pie a donde yo quería avanzar haciendo cosas, que es, ¿qué cosas quieren suceder juntas? O sea, detenerme a ver, como dice Brother David, stop, look, go. O sea, me detengo y miro qué cosas quieren suceder juntas, más allá de mi voluntarismo. Y en esa posibilidad quiropráctica de la sincronicidad, que me corre hacia un lugar que no es el ego, creo que podemos encontrar esa tremenda definición que en algún momento Jung dio, y que es transpersonal por antonomasia, cuando habla del inconsciente con una inteligencia propia y que el inconsciente no termina en mí, sino que quizás sea psicoide, como decíamos antes. Jung en un momento dice que el inconsciente es Dios en mí. Hay que ser jugado para decir eso. Dios en mí, y no está hablando de un Dios antropomórfico. Si quieren, la vida con mayúsculas, la conciencia con mayúsculas, en mí. Y en el I Ching se toma, antes del prólogo de Jung, un prólogo que hace en un poema nuestro querido Borges, que termina diciendo algo que a mí me completa la idea. Si el inconsciente es Dios en mí, y no es el ego en mí, sino lo más profundo, el núcleo, mi sí mismo, mi esencia. Borges dice al final de su poema, el destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Y podría ser allí, así me lo imagino yo, un Dios más grande, pero también podría ser que entre las grietas del ego agrietado aparece eso con mayúsculas y puede resignificar la realidad y puede posicionarme a mí en un lugar donde yo no quiera manipular la realidad, forcejear con ella. Yo creo en la sincronicidad en retrospectiva. Yo creo que uno no lo ve en el momento como sincronicidad, pero cuando toma conciencia del aprendizaje, se da cuenta entonces que fue un evento de sincronicidad y lo que pasó. Entonces, como dije, pude verlo que no fue por libre elección, o por libre elección, fue porque me pasó, simplemente me pasó, pero porque no estaba con el nivel de apertura o de reflexión o de conciencia como para interpretarlo. Pero en algún punto, cuando el aprendizaje se hace carne, entonces interpreto en retrospectiva que fue un evento de sincronismo. Entonces yo creo que eso es parte del aprendizaje y del camino evolutivo. Para agregar una idea, que es que a veces el significado concreto nunca aparece y no deja de ser una experiencia sumamente bella y disfrutable, y el sentido es la experiencia misma. Si nos fijamos en los 5 sentidos que tenemos, explícitos, ¿no? Los 5 sentidos, y después toda la ciencia y la tecnología que tenemos, es para aumentar o el entendimiento, la capacidad de ver, de entender, a través de estos 5 canales, si quieres, o de hacer con la tecnología, de aumentar nuestras capacidades humanas a través de estos 5 sentidos. Pero la pregunta es si existe otro sentido, sí, pienso que sí. Sentidos, por ejemplo, un sentido de sincronicidad. ¿Qué sería este sentido? Y podemos pensar que el órgano de ver, los ojos, pero no vemos con los ojos, vemos con todo el cuerpo, sabemos, ¿verdad? Porque si quitando el ojo ahí no ve nada, tiene que ser conectado, ¿verdad? Lo mismo con todos nuestros órganos. Entonces, el sentido
de sincronicidad, que es puede también ejercitar, hacer ejercicio. Y si puede desarrollar también, muy posiblemente. Y sería algo como todo el ser. Si hay este área de psicología también que va con la noción de el ser como instrumento. Y confiar que cuando algo no se siente bien, se escucha eso. O que cuando algo es otro sentido, no es puramente un nivel reduccionista a los 5 sentidos. Lo interesante es que a través de ahora los estudios en la física cuántica, se está viendo que hay necesidad de otras interpretaciones no tan lineales que deriven de este tipo de reduccionismo. Y ahí un último como conclusión para mí en eso es cuestión de tiempo otra vez, si es retrospectivo o no, como Diego estábamos hablando un poco de el hecho que toda reflexión, todo pensamiento, toda apreciación del momento es en el pasado. Porque un momento que estamos procesando algo que pasó. Todo conceptualización es un momento atrás, a lo mejor también somos muy veloces. Mira lo que ya acaba de pasar, ¿cómo te sientes? Me siento es un momento atrás que me siento así. Sincronicidad es en el momento. Pero estamos tan entrenados por cuestiones de planeación y proyección. Voy a hacer mi plan del día, el plan de mi organización, y lo voy a proyectar y así imponerlo en la realidad y construir la realidad de esta manera. Luego hay cuestiones de diseño. Voy a soñar. Podemos soñar juntos, ver qué podría ser, cuál es la potencial aspiracional de mi vida, de mi organización, lo que sea, y hacerlo emerger de ese. Otra vez es un poco no sincronística, porque otra vez es una imposición de un cierto sentido. Pero ¿cómo es de curar la confluencia, de curar la emergencia? ¿Y con qué sentido lo hacemos eso? Con el sentido de sincronicidad, si existe, ¿qué sería eso? Pero de ser presente, pues hay todo eso, lo de mindfulness, ¿no? Thich Nhat Hanh y otros. ¿Cómo hacer eso que permite que florezca el momento sin una interpretación? ¿Cómo puede uno estar en el presente? Incluso el pensamiento está en el plano de la temporalidad material. Tiene que ver con hacer, tiene que ver con que estamos en el cuerpo, tiene que ver con que estamos en el juego de la expresión. Si nosotros queremos, no sé si detener el tiempo, pero experimentar la temporalidad original del alma, necesitamos practicar un estado de conciencia que nos lleva por encima de la corporalidad. Necesitamos trascender los 5 sentidos, y ese sentido al que vos te referías, ¿no? Como un estado de percepción donde el alma simplemente es, donde no necesita definición ninguna, pero requiere que nosotros nos veamos más allá de este plano de hacer y de tener, o de la identidad de ser hombre o mujer, o de una imagen. El alma es solo energía, y mientras está en el juego de la expresión a través de sus sentidos, a través del cuerpo, vive lo temporal. Por eso fluye y existe solo en el presente, pero observa, como decías vos, todo lo observa en el pasado, lo imagina en el futuro, lo planifica o lo anhela en el futuro. Pero si nosotros queremos la experiencia de esa quietud que está más allá de esta percepción del tiempo, que es como movimiento, esa quietud que es el estado mismo del ser siendo.
el alma es paz, el alma es amor, y no por definición, sino porque esa su mera existencia. Y después en la expresión el amor se expresa de tantas maneras y lo pensamos y lo describimos y lo definimos, pero en realidad es lo que somos, ¿no? Entonces no podemos detener el tiempo, pero sí podemos salirnos del marco de esta, es como una trampa, ¿no? De estar todo el tiempo pensando, y está bueno cuando queremos entender, cuando queremos aprender, comunicar, transmitir o hacer, pero necesitamos volver a la experiencia. Queríamos cerrar ritualmente también, porque este no es un encuentro de mentes, es un encuentro de espíritus y de corazones, y queríamos cerrarlo de esa manera. Normalmente este es un rezo que yo hago con todo el mundo tomado de la mano, pero como estamos un poquito lejos, les voy a pedir que se pongan las manos sobre el corazón. Yo voy a decir unas palabras y voy a terminar diciendo así sea, y los invito a que después de que diga así sea, ustedes lo digan también juntos, así sellamos ritualmente la intención de este encuentro, ¿sí? Que siempre tengamos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para dar gracias por las grandes bendiciones y los pequeños milagros de cada día. Y que si algún día, por olvido o distracción, lo olvidásemos, que la vida generosa nos lo recuerde. Así sea.